estudio casi todos los días, por no decirlo que todos los días, estudio un poquito de batería, me clavo mucho en cuestiones técnicas, en cuestiones de ritmos, en cuestiones de toque, y también estoy estudiando mucho también percusión. A pesar de ese año y medio de tocar nada más la percusión, obviamente yo no tenía una conga en los hoteles como para practicar. Entonces, estoy ahorita completamente casi 2 meses ya que terminó la gira. Este próximo 20 de febrero sería justamente 2 meses de que terminó la gira. Ya llevo estudiando casi todos los días y básicamente estoy enfocado en eso, completamente enfocado a retomar el camino, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo musicalmente. Y bueno, ya empezaron a salir el hecho de qué más estoy haciendo, pues justamente estoy dando clases, retomando algunos alumnos que tenía, otros alumnos nuevos, estoy dando clases en línea y básicamente eso ha sido, ¿no? Ya entiendo, ahí como reconectando nuevamente. Completamente reconectando en cosas que yo antes hacía todos los días y dejé de hacer. Y pues, escuchándote, pues me puedo dar cuenta que sos bastante apasionado pues, por la música, por la percusión. Y esto me lleva a preguntarte de dónde salió ese interés por la música y por la percusión. O sea, ¿en tu familia son músicos? ¿Alguien te apoyó en eso? ¿Te incitó en que lo hicieras? ¿O de dónde salió ese gusto? Fíjate que yo creo que desde que empecé de niño, creo que la música a todos nos gusta, ¿cierto? A todos los niños nos gusta la música y todo siempre se basa en, en querer ser héroes, es lo que vemos en la tele, los héroes que son los bomberos, los de las ambulancias, o sea, los médicos. Y para mí también fueron los héroes los policías, pero también para mí eran los héroes la gente que yo veía cantar en vivo, los cantantes, los músicos, como que yo sentía, oye, siento me sana tanto el escuchar un grupo o lo que sea, que yo decía, oye, estos son como mis sueños también, ¿no? Entonces, por ahí empezó todo, básicamente como un juego a querer ser músico, a querer ser policía, hasta que poco a poco la vida te va llevando al camino de continuar dentro de la música. Y básicamente eso fue. Hay mucha influencia musical en mi casa porque mi papá le gustaba mucho cantar y mi mamá siempre tuvo música en la casa. Quizá Quizá por ahí puede ser. Puede ser también que de parte de mi papá, casi todos mis tíos están muy involucrados en la música, no profesional, bastante amateur, o sea, son esos, el clásico que se juntan con una guitarra Sí, a cantar canciones en Navidad o cuando se reúnen una que otra vez, y básicamente eso era lo que yo veía, ¿no? Desde niño. Pero no fue hasta ya muy, muy grande cuando decidí ser músico profesional. Cabe mencionar que de toda mi familia, es muy grande de toda mi familia, me refiero, mi papá tuvo 2 hermanos, imagínate, claro. tengo 24 tíos y tías y aparte primos, pues tengo como 60 primos, ninguno se dedicó a la música, ninguno se dedicó a la música profesionalmente más que yo. Igual, de parte de mi mamá, no había mucha eh, influencia musical, pero igual nadie se ha dedicado a ser profesional en la música. Entonces, de repente lo decidí porque sentí que todo me llevaba hacia ese camino, ¿no? Entonces siempre fue como bien dices tú, como que siempre estar inspirado, siempre estar apasionado y buscar lo que creo que Dios te manda a hacer en la vida, ¿no? Desde el principio, desde muy niño siempre sentí como que Dios quería que tomara este camino. Hay varias historias por ahí muy interesantes desde niño surgieron y que no cabía duda que este era el camino que tenía que tomar y creo que escogí correctamente. Ha habido sus altas y sus bajas, donde obviamente hubo un momento donde cuando yo le digo a mi papá, papá, ya estoy terminando el bachillerato, ya quiero iniciar mi carrera, y mi papá me dijo, ¿qué te quieres dedicar? Dice, a tu hermano le estoy pagando la carrera de administración de empresas. ¿Tú qué vas a hacer? Yo le dije, pues yo no quiero administración ni nada así. Eh, yo quiero estudiar música. Y en ese momento mi papá dijo, no, no te voy a apoyar para que seas músico. Yo no quiero que seas músico. Y dije, pero eso es lo que me gusta hacer, es lo que yo quiero hacer de la vida. Entonces, siempre hubo muchas cosas en contra. Hasta la fecha ha habido muchas cosas en las que yo tengo que nadar o, o caminar cuesta arriba o cuesta abajo, no sé cómo decirlo, o nadar en contra de la corriente. Y esa fue una. Mi papá con el tiempo tuvieron que haber pasado como 10, 15 años que ya me dedicaba completamente a la música, que mi papá de repente le cayó el 20, ¿no? Como decimos en México, como que entendió, Sí. ¿sabes qué? Roberto se va a dedicar a la música.
y voy a tener que pues apoyarlo. Obviamente no hubo ningún apoyo económico, pero simplemente como que entendió que ese era mi camino y eso era lo que tenía que hacer en esta vida. Pero básicamente eso es. Bueno, ahorita que dices que tenías como los héroes, que era como lo que veías, ¿por qué inclinarte hacia la percusión o hacia la batería? Porque normalmente los que se llevan los reflectores es el cantante o de pronto el guitarrista tal vez, pero nosotros los bateristas siempre estamos en la parte de Atrás. atrás cubiertos por la batería, los platos y demás. Entonces, Es ¿de que dónde salió? fíjate, exactamente. Yo cuando empiezo a ver en la televisión al grupo Queen o de repente veía yo videos de Led Zeppelin o veía grupos de repente cantantes, obviamente tú quieres ser como el cantante, porque sientes que el cantante es el jefe de todos y como que es el que tiene toda la vibra y toda la concentración y todo lo expresa el cantante. Obviamente yo quería ser cantante en su momento, pero era curioso que en la primaria, en la secundaria, cuando hacíamos presentaciones culturales, por decirlo de alguna manera, o de artísticas, no sé si exista esto en Colombia o en los países, me imagino que sí. Sí, sí. A mí siempre me ponían, yo decía, yo quiero ser el cantante. Entiendo que íbamos a poner una canción de tal grupo y nos hacíamos locos con el micrófono, simplemente como por expresarse en el escenario, pero a mí siempre me ponían en la batería. No, tú ve a tocar los tambores, como que no me veía cara de bonito. Entonces, como no tenía cara de bonito, obviamente no podía ser el cantante. Entonces, siempre me mandaban a los tambores, siempre. No me mandaban a la guitarra, al piano, siempre. No, no, tú tocas la batería porque tú tienes cara de baterista. Entonces, por ahí fue. De repente todo se empezó a dar. Yo hacía mucho ruido en la casa y lo sigo haciendo, que a mi mamá le quitaba los sartenes, las cubetas y todo esto. Y obviamente pues me ponía a hacer ruido ahí con un chorro de cosas y sentí que eso era lo que me llamaba mucho la atención, el percutir, el empezar a tocar los tambores. De hecho, empecé tocando la batería y por culpa de un par de amigos, ellos son los que me invitan a tocar la percusión, justamente un amigo que se llama Martín Carmona y Sergio Carmona, ellos me dicen, oye, queremos que seas parte del grupo, de nosotros, pero queremos que toques la percusión. Yo le dije, oye, pero yo no toco la percusión. Y me decían, nosotros te conseguimos la percusión, lo que queremos es que tú aprendas a tocar la percusión porque vemos que eres muy dedicado y queremos buscar a alguien que sea muy dedicado en el grupo, que sea lo más profesional posible. Yo apenas tenía como 4 o 5 años tocando la batería y yo acepté porque dije, creo que eso me va a expandir mucho mi conocimiento percusivo y aparte que el grupo de ellos era el grupo más famoso en su momento. Y yo dije, me Ya. parece genial porque voy a aprender mucho de ellos que son muy profesionales, tienen muchos más años que yo